Hay una serie de intelectuales de izquierda criticando al gobierno de Evo Morales en medio de un golpe de Estado y negando el golpe de Estado. ¿Tú qué piensas sobre todo esto? Bueno, yo me alegro que me hagas esta pregunta porque esto es un gran debate ahora mismo en América Latina. Hay un grupo de intelectuales que lamentablemente, en lugar de movilizarse en un momento como un golpe de Estado, a apoyar la institucionalidad democrática, a apoyar al gobierno que acaban de tumbar, de Evo Morales, defender el voto democrático de los bolivianos, que votaron en su mayoría por volver a elegir a Evo Morales, se han dedicado a hacer la lista de críticas a Evo Morales y no denunciar el golpe. Incluso algunos hasta están negando la existencia de un golpe. Esto es alarmante porque en el momento de un golpe de Estado, lo menos que podemos estar haciendo es haciendo la lista de las críticas. Claro que hay críticas a Evo Morales y a su gobierno. Claro que hay críticas a lo que ha pasado en los últimos 14 años. Pero, por ejemplo, decir que Evo Morales es un dictador porque lleva 14 años en el gobierno y ha sido reelegido. Bueno, ¿y por qué no se dice esto de la Merkel? La Merkel en Alemania lleva 14 años y parece que va a seguir más años. Y nadie dice nada y nadie dice que es dictador. Esto es una gran exageración porque Evo Morales ha sido electo y reelecto una y otra vez. Que hay errores, que hay problemas, claro que los hay y habrá el momento y el tiempo de hacer la evaluación crítica. Yo mismo en otros momentos he hecho crítica a algunos de los gobiernos progresistas, incluyendo a Evo Morales, pero no lo hago con la intención de destruir, lo hago con la intención de mejorar. Lo hago con la intención de mejorar el proceso revolucionario. En cambio, lo que tenemos hoy día es un grupo de pseudointelectuales o pseudoizquierdistas que en momentos como estos se dedican a atacar a los gobiernos progresistas. Fíjate que Evo Morales, el récord de Evo Morales es impecable desde el punto de vista de la lucha contra el racismo, desde el punto de vista de la lucha contra la pobreza en Bolivia, desde el punto de vista del crecimiento económico de Bolivia. O sea, los indicadores muestran que ha sido un gobierno impresionante desde el punto de vista del desarrollo del proceso de un Estado plurinacional, de una constitución plurinacional. Eso es sin precedentes, eso es un logro impresionante de un país como Bolivia, que era uno de los más pobres de América Latina, el segundo más pobre de América Latina, y a pasar a ser el país de mayor crecimiento económico de América Latina. O sea, estas cosas hay que decirlas, ¿cómo lo hizo? Nacionalizando los recursos de Bolivia que antes estaban en manos de transnacionales. Por eso es que no se lo perdonan a Evo Morales, no solamente porque nacionalizó los recursos de Bolivia y las ganancias, en lugar de ir a transnacionales o al capital financiero, esas ganancias pasaron a mejorar la educación, mejorar la vivienda, mejorar el sistema de sanidad, de salud, etcétera. O sea, estos logros se hicieron porque se nacionalizaron empresas que eran las que controlaban los recursos de Bolivia, el gas, el litio y otras cosas. ¿Qué pasa? A Evo no se le perdona no solamente que hizo ese acto de nacionalización antiimperialista, sino que además lo hace un indígena, un indio. Eso la burguesía oligarca, blanca, criolla, boliviana, no se lo perdona. Entonces, hay una especie de pseudoizquierda que pierde de vista el contexto de la geopolítica de América Latina, pierde de vista el contexto del imperialismo. Si te fijas, los mismos que están criticando el gobierno de Maduro, que firman el documento nefasto del Ander, ¿no?, en enero de este año, cuando en el medio de un golpe de Estado contra el gobierno de Maduro, encabezado por Juan Guaidó, por la administración Trump, en medio de una agresión imperialista, de una guerra económica, pero además
un intento de golpe de Estado, llamando a los militares a hacer un golpe de Estado, movilizando a la población para darle un golpe de Estado al gobierno bolivariano, son los mismos que en medio de esa situación, en lugar de cerrar filas contra el imperialismo, sacan documentos con firma de toda una serie de la inteligencia pseudoizquierdista latinoamericana para hacer críticas al gobierno de Maduro en medio de un golpe de Estado. Eso pasó en enero. Y fíjate que son los mismos que ahora, en medio de un golpe de Estado contra Evo Morales, están ahora movilizados contra el gobierno de Evo Morales. Es decir, vamos a ver, las críticas a los gobiernos progresistas siempre son bienvenidas y no estamos hablando de que aquí la gente es perfecta y infalible. O sea, aquí hay errores políticos, aquí hay que los reconocen el propio Evo Morales y el propio gobierno bolivariano y es reconocido por mucha gente los problemas que han habido, cómo superarlos. Pero vamos a ver, esto es una especie de linchamiento público, ¿no? En medio de un golpe de Estado. Es que eso no es momento de ponernos a hacer la lista de errores o de problemas que pudieron haber tenido estos gobiernos progresistas. El balance de estos gobiernos es positivo. Es muy importante reconocer eso. Al mismo tiempo podemos hacer la crítica, pero no es un momento de crítica estar en medio de un golpe de Estado y hacer eso. Pero además, el contenido de la crítica. Vamos a ver. En el documento de Lander, como decíamos en otros videos, todo el análisis de la crisis económica en Venezuela se le achaca a Nicolás Maduro y el gobierno bolivariano. La mano del imperio aparece como, las sanciones vinieron después. Esto es un problema que viene desde antes, como si no hubiera habido guerra económica desde antes de las sanciones de Obama y luego de Trump. La guerra económica contra Venezuela empieza desde el momento en que muere Chávez y desde el momento en que entra Nicolás Maduro. La guerra contra Venezuela empieza mucho antes. Sabemos el golpe de Estado de abril del 2002, donde intentan tumbar a Chávez. Pero ya la guerra económica, como la conocemos hoy, con hiperinflación y todos estos mecanismos que han usado desde la época del gobierno de Allende hasta hoy, esos mecanismos son mecanismos que han estado usando más recientemente desde el 2013, antes de las sanciones. O sea, y sin embargo, intentan achacarle la responsabilidad de la crisis económica de Venezuela fundamentalmente a un supuesto mal gobierno. Es decir, esta gente enfilan los cañones contra los gobiernos progresistas, prácticamente coincidiendo con las tesis imperiales de que el problema de Venezuela es un mal gobierno. O sea, esto es imperdonable. Y en medio de un golpe de Estado, más todavía. Ahora con Evo, lo mismo. Los mismos que firmaron ese documento tienen un montón de ellos ahora pronunciándose otra vez, diciendo que esto es un mal gobierno, haciendo una lista de críticas en medio de otro golpe de Estado. O sea, me pregunto por qué escogen momentos como esto y para quién trabajan, porque esa es una pregunta que hay que hacerse cuando tú ves que sistemáticamente estos intelectuales salen inmediatamente a criticar los gobiernos que están siendo asediados por el imperialismo. Los golpes de Estado están fabricados en Washington. La evidencia es contundente, tanto en el caso venezolano como en el caso boliviano ahora. Entonces, con la colaboración, obviamente, de la burguesía y la oligarquía blanca criolla, obviamente. Y en el caso de Bolivia es espeluznante porque estamos hablando de una oligarquía blanca con un odio y un racismo antiindígena brutal. O sea, que la violencia es una violencia no solamente de clase, sino racial, que estamos viendo en Bolivia, donde están matando a la gente en las calles. La represión es brutal. Y es un movimiento que viene y se inicia desde Santa Cruz, por la oligarquía blanca criolla de Santa Cruz, que luego va y se mete por las ciudades con bandas organizadas de paramilitares, una especie de bandas paramilitares organizadas violentamente para quemando casas de ministros. La hermana de Evo Morales le quemaron la casa, amenazando de muerte a la familia para obligarlos a renunciar y para poner presión para que Evo renuncie. Es decir, ¿cómo es posible que haya una inteligencia de izquierda que en momentos como este estén diciendo las tonterías que dicen? Es decir,
Hay la tesis que hemos escuchado de que no hay un golpe de Estado en Bolivia, por ejemplo, o la tesis de que no es un golpe de Estado, una revolución popular cooptada por la derecha. O sea, tesis alucinantes que no entienden lo que es Bolivia y no entienden lo que es Venezuela. No están viendo la contradicción no solamente de clase, sino racial. ¿Bien? O tesis de cierto feminismo que dice que esto es una pelea de machos, ¿no? Y lo mismo Evo Morales que Mesa. O sea, como si no hubiera jerarquías de dominación de clases raciales, imperialistas, etcétera. O sea, como si esto fuera una cuestión del tema de género y ya. O sea, esto me parece alucinante. Yo creo que lo que habría que analizar un poco, y es lo que creo que falta, es por qué gente tan inteligente, tan brillante, como este grupo de intelectuales latinoamericanos, que hacen este tipo de actuaciones en medio de golpes de Estado, que se posicionan del lado del imperio en medio de un golpe de Estado, atacando al gobierno que está siendo atacado por el imperio. O sea, ¿de qué lado tú estás? En momentos de polarización política, sí. No hay puntos medios. O tú estás de un lado o estás del otro. No te puedes ubicar como el punto cero, como si hubiera una neutralidad, como si tú estuvieras en el medio observando objetivamente, entre comillas. No, en situaciones así de polarización política, o estás en un lado o estás en el otro. Y si estás criticando a la víctima de un golpe de Estado, ¿no?, en el nombre de una falsa neutralidad, tú estás en las prácticas del lado de los golpistas, del lado del imperio. Esa es la realidad. Y eso es lo que pasa con el documento de Lander y todos los que lo firmaron en el mes de enero, y es lo que pasa ahora con lo mismo con lo de Evo Morales. En situaciones de polarización política hay que posicionarse de un lado o de otro, no hay puntos medios. Yo, por ejemplo, me he pronunciado en apoyo crítico al gobierno de Evo Morales y en apoyo crítico al gobierno de Nicolás Maduro. Nosotros, como antiimperialistas, porque lo he dicho siempre, no todo antiimperialista es decolonial, pero todo decolonial es primero que nada antiimperialista, y no podemos en ningún momento confundirnos en una situación así y tomar partido con el imperio contra las víctimas del imperio. Eso me parece alucinante, ver algunos de estos pseudoizquierdistas que además se llaman descoloniales, descolonizadores, como sea, o anticoloniales, y están repitiendo las tesis imperiales que se dice sobre estos gobiernos. Y esto tiene que ver, yo no quiero hacer una demonización, ¿no?, porque me parece que sería un análisis muy maniqueo hacer eso, pero esto tiene que ver con el marco categorial, el marco teórico con que se está manejando. Si te fijas, hay una cosa que es consistente en muchos de estos intelectuales, y es que casi todos ellos apoyan las tesis de Tony Negri y Michael Hart del libro aquel que se llama Imperio, que salió en el año 2000, donde ese libro cuestiona las tesis hace una crítica al concepto de imperialismo. Bien. Y una de las cosas que dice es que dicen cosas como que el proletariado industrial ya no tiene un rol importante, ha casi desaparecido. Estamos hablando ahora de un capital cognitivo. El viejo imperialismo que busca control de territorio y de recursos, eso ya pasó. Estamos en una etapa de capitalismo cognitivo, de flujos de capital desterritorializado, donde ya el viejo imperialismo que buscaba controlar territorio, eso ya pasó, es obsoleto. Ya no hay centros y periferias, es decir, ya esto de la dominación de centro y periferia, eso ya pasó a la historia. Esta visión eurocéntrica que se refleja en este libro, que obviamente es una mirada desde Roma, París, Londres, Nueva York, es una mirada desde los centros metropolitanos, porque si lo miras desde el sur global, el proletariado no solamente no ha desaparecido, sino que se ha multiplicado. Hoy día hay millones de más proletarios de lo que había hace 50 años. ¿Por qué? Porque lo que ha ocurrido es una deslocalización del capital, donde el capital industrial estaba antes asentado
en los países metropolitanos imperialistas, y lo que ha habido es una desindustrialización de ese capital industrial, cerrando sus fábricas en el primer mundo y abriéndolas en el tercer mundo. Y ahora tenemos millones de proletarios en Centroamérica, en China, en la frontera norte de México, por todos lados. Es decir, la deslocalización del capital industrial, solamente de una mirada eurocéntrica desde París o Londres o Nueva York, te crees el cuento de que el proletariado ha desaparecido. O sea, eso es algo que lo encuentro muy problemático en estas tesis. El tema de centro y periferia, nada más que, o el tema de la territorialización, los recursos del viejo imperialismo, mira, eso no ha desaparecido. Eso se ha intensificado, en todo caso. Si te fijas, en ese libro de Imperio Negro, y sale en el año 2000, y ya en el 2003 está Bush invadiendo Irak e invadiendo Afganistán desde el 2001, Afganistán, y luego invadiendo Irak en el 2003. O sea, ya un año después ese libro se hace obsoleto. Porque, ¿por qué invaden Afganistán? Porque están detrás del gas. ¿Por qué invaden Irak? Porque están detrás del petróleo. O sea, son cosas que son demasiado obvias. Y esas tesis quedaron prácticamente en pedazos cuando tú ves lo que pasó en las guerras en el Medio Oriente. Y lo mismo cuando ves lo que está pasando ahora en América Latina, con Venezuela. ¿Por qué están detrás de Venezuela? Porque tiene los pozos petroleros más grandes del planeta Tierra. ¿Por qué están detrás de Bolivia? ¿Por qué están detrás del litio? Que es un mineral muy importante para todo el tema de informática, teléfonos celulares, etcétera. O sea, porque están detrás del gas también. O sea, estamos hablando de que, si bien es cierto que el capitalismo se globaliza, que hay flujos de capital financiero que los han habido toda la vida, pero que ahora con las nuevas tecnologías funcionan y operan a una escala global, desterritorializado, no quiere decir que los mecanismos del viejo imperialismo hayan desaparecido, sino que esos flujos de capital financiero que se mueven a través de las fronteras de los países, que operan a una escala global, está territorializado en diferentes operaciones de tipo extractivista que se hacen en muchas partes del mundo. O sea, el extractivismo no pasó a la historia, el extractivismo se ha intensificado. Bien, entonces, por tanto, esta idea de que ya no existe imperialismo, de que estamos en otra etapa del capitalismo, es una idea que, si te fijas, comparte la mayoría de todos estos intelectuales que se han posicionado de esta manera contrarrevolucionaria, reaccionaria, en los golpes de Estado de Venezuela y ahora de Bolivia. Esta es una cosa común, el no tener una idea clara del imperialismo. Bien, el tener una posición muy ambigua con este tema. Y ahí está la posición de Negri y Hart como una de esas fuentes de las cuales han bebido muchos de ellos. Si a esa negación del fenómeno del imperialismo, o esa idea de que se superó y que estamos en otra etapa del capitalismo, ¿no? Tú le añades un antiextractivismo delirante, un feminismo delirante, sobre todo occidentalizado, eurocéntrico, y tú le añades a eso un antiestatismo anarquizante, delirante. Esa combinación, junto con la negación del imperialismo, te da las claves de por qué intelectuales tan brillantes terminan en estas posiciones de ambigüedad, de negación de un golpe de Estado, de tomar partido con las víctimas del imperio en momentos cruciales, ¿no? ¿Por qué? Porque, por ejemplo, el antiextractivismo. Si tú tomas una posición de que Venezuela y Bolivia tenían que haber superado el extractivismo en 10 años, en 15 años, claro, tú dices, terminas concluyendo que esto es lo mismo. Es el gobierno bolivariano o el gobierno de Evo Morales que el gobierno de Mesa o el gobierno de Guaidó. Son todos extractivistas, y como yo soy antiextractivista radical, pues lo aplano el mundo de tal manera que me opongo a todos por igual. Bien, eso es delirante, porque no es posible
superar el tema del extractivismo para un país del tercer mundo que ha heredado esa estructura imperialista colonial en 10 años. Eso es imposible. Eso toma por lo menos 30, 40 años, poder diversificar la economía para luego saltarte el extractivismo. Fíjate que esos gobiernos progresistas se plantean en el largo plazo, en el horizonte, superar el extractivismo, pero reconocen que hoy día es imposible. Tú no puedes por decreto eliminar el extractivismo de Bolivia o de Venezuela porque va a colapsar la economía. Tan sencillo como eso. Y no porque no sean capaces de lograrlo, sino porque en 10, 15, incluso 20 años no vas a poder diversificar la economía a tal punto que puedas saltarte el extractivismo. Eso es delirante. Es una crítica delirante, una crítica muy injusta. ¿Bien? Y sobre todo sabiendo que estos gobiernos se plantean como horizonte superar el extractivismo en el largo plazo, pero el imperialismo. Si colapsa la economía venezolana y la economía boliviana porque por decreto eliminan el extractivismo esta noche, ¿quién tú crees que viene detrás? Vienen compañías transnacionales a privatizarlo todo, vienen a eso, a quedarse con todos esos recursos y a hiperexplotar extractivistamente los países para siempre, no para en un horizonte superarlo. Bien, entonces ese tipo de análisis político que lo encuentro irresponsable, es el tipo de análisis que estamos escuchando de cierta inteligencia latinoamericana, que se llama de izquierda o que se llama hasta de coloniales. Bien, entonces lo mismo pasa con el tema del Estado. Hay gente que plantea hay que superar el Estado esta noche. Fíjate que el chavismo se plantea ocupar el Estado para interrumpir las lógicas de dominación neoliberales y de otro tipo, pero sabiendo que ahí no está la solución, que hay que crear el poder comunal como un poder paralelo al Estado que vaya construyendo una forma de Estado comunal, otra forma de organización de autoridad política que empodere a la gente y vaya dejando de lado poco a poco el poder decisional del Estado moderno colonial, que siempre es un Estado que decide por la gente, sobre la gente, contra los pueblos. En cambio, el Estado del poder común es un Estado donde la gente va decidiendo por ellos mismos, para ellos mismos, por sus propios intereses. Bueno, eso no se va a lograr esta noche. Eso es un objetivo en el largo plazo. No puedes saltarte el Estado moderno. No puedes ya saltártelo esta noche, ni en 10 años, ni en 15 años, porque estamos en un sistema de dominación imperialista que no vas a poder hacerlo. Entonces, ese tipo de crítica de antiestatista delirante, ese tipo de crítica de antiextractivismo delirante, muy injusto, ¿no? Pedir este tipo de soluciones para un país del tercer mundo que heredó un Estado moderno impuesto por la historia colonial, que heredó un sistema extractivista impuesto por la historia colonial y que ahora le pides que lo supere en el corto plazo y en la inmediatez. Eso me parece una posición irresponsable, contrarrevolucionaria, que no toma en cuenta la materialidad de la economía política del mundo. O sea, no toma en cuenta las relaciones de dominación y de poder, que sigue operando como si Bolivia y Venezuela operaran en un vacío, como si no hubiera imperialismo. Y luego tiene las posiciones ya feministas radicales que dicen lo mismo es Evo que Mesa. O sea, perdiendo de vista que Mesa y Camacho son hombres blancos, bien, en Bolivia, que vienen de la oligarquía criolla blanca. Evo es un hombre indígena, bien, que viene de los movimientos sociales, del movimiento de izquierda, que no es lo mismo uno que el otro, que Evo le ha dado dignidad a millones de indígenas en Bolivia, mientras que estos otros vienen a destruir a los indígenas, a matarlos, a destruirle su cultura, a destruir estos pueblos. O sea, ¿cómo puedes poner un mismo plano? O sea, por más patriarcal que sea Evo, porque podemos hacerle crítica a Evo, del machismo, ¿vale? Le podemos hacer crítica al gobierno de Evo, pero eso no quiere decir que estemos en lo mismo y que pongamos el mismo plano al machismo de Camacho, el machismo de Mesa, con el machismo de Evo. Porque el patriarcado que defiende Mesa y que defiende Camacho es un patriarcado racista. Es un patriarcado capitalista, imperialista. Bien, el caso de Evo Morales y del gobierno bolivariano, le podemos hacer las críticas, pero no perdamos de vista que son gobiernos y personas que se plantean con todas las contradicciones
que le podamos ver, superar eso. No seguir oprimiendo mujeres y mucho menos mujeres indígenas. Y fíjate que la calle hoy está ocupada en Bolivia por indígenas y sobre todo mujeres indígenas. Son las que están en la calle defendiendo el gobierno de Evo Morales porque dicen, y lo dicen ellas mismas, que el gobierno de Evo Morales le ha dado dignidad. Y ese concepto de la dignidad, muchos de estos posmodernos, teorías posmodernas, de estos grupos que niegan el imperialismo, que tienen visiones delirantes sobre el extractivismo, el feminismo y el Estado, esas posiciones posmodernas son los mismos que tampoco ven ni entienden lo que es la dignidad. Y por eso creo que estamos hablando de una tendencia posmoderna eurocéntrica.